Actividad significativa número 13. Congruencia de triángulos parte 1. Resolución del problema número 1. Calcular x más y. Como podemos observar, nos dan dos triángulos en donde nosotros tenemos que demostrar en primer lugar que son congruentes y qué postulado de la congruencia está aquí en juego, ¿no es cierto? Entonces, para ello yo puedo ver que los dos triángulos tienen A, entonces a este lado, al lado A le llamo, por decir, puntito, puntito. Los dos tienen B, tengo el B, le voy a llamar rayito, rayito. Los dos tienen C, le llamo nubecita, nubecita, de tal forma que tengo puntito, puntito, rayito, rayito, nubecita, nubecita. Tienen tres lados iguales, por lo que están cumpliendo con la definición de congruencia, que necesitamos mínimo tres elementos para que sean iguales. Entonces, confirmada la congruencia, podemos afirmar que se trata del caso lado, 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 ¿no? Porque los tres elementos son lados. Confirmada la congruencia, entonces, vamos a aplicarla. Yo puedo observar que al frente rayito del primer triángulo hay 70 grados. Entonces busco rayito en el segundo triángulo y al frente aquí tengo x más 20. Como son congruentes, entonces x más 20 más 70 son iguales, obteniendo así el valor de x, 50 grados. De igual forma, en el primer triángulo al frente de puntito tengo 30 grados, entonces en el segundo triángulo busco puntito, al frente tengo x más y más 10. Eso quiere decir que y más 10 es igual a 30, dando como resultado el valor de y. Como el problema pide x más y, sumo x de 50, y es 20, 50 más 20, 70. Resolución del problema número 2. Calcular x. Bien, para ello nos están dando el siguiente gráfico, al cual le voy a agregar nombres, es decir, tengo el triángulo principal y grande ABC, y puedo observar que al interior hay dos triángulos, hasta 3, 4 triángulos por ahí, pero concentrémonos en estos dos que se han coloreado. ¿Por qué? Porque si tú observas el triángulo ABD contiene rayito X puntito, y el triángulo CDEDC, contiene lo mismo, ¿no? Puntito X rayito, mira, puntito X rayito, puntito X rayito. 1, 2, 3 elementos. Ahí están los tres elementos que necesitamos para confirmar que son congruentes. ¿De qué caso de la congruencia se trata? Lado, ángulo, lado. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Bien, entonces podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. El caso, el lado, ángulo, lado. Confirmada la congruencia, la aplicamos, ¿no es cierto? Pero también podemos observar de que aquí al frente de puntito no tenemos este ángulo, por lo tanto le vamos a dar un valor, digamos alfa. Entonces en el otro triángulo al frente de puntito tiene que estar exactamente el mismo ángulo, alfa. Bien, ahora vamos a resolver el triángulo BDE. Este triángulo es isósceles. Si este ángulo es 30, entonces para llegar a 180 le falta 150, y si 150 lo divido entre 2, porque estos son iguales, me da 75, 75. Con ese dato me permito trabajar en el triángulo EDC, el teorema del ángulo externo, que me dice que el ángulo externo 75 es igual a la suma de los internos, x más alfa. Entonces voy a dejar esta relación establecida acá, ¿no es cierto? X más alfa es igual a 75 grados. Luego, en el triángulo grande ABC, por el teorema de la suma de los ángulos internos, tengo de que alfa más x más 75 más alfa es igual a 180 grados. Aquí está la ecuación. Pero recordemos de que alfa más x es 75. Alfa más x es 75. Entonces este lo reemplazo por 75. Más 75 más alfa es igual a 180. 75 más 75, 150, que está sumando, se va restando. 180 menos 150 nos va a dar 30 grados, pero a nosotros nos piden x. Aquí ya tenemos la ecuación que relaciona alfa con x. Entonces si alfa es 30, que está sumando, se va restando. 75 menos 30, 45 grados.
Resolución del problema número 3. Calcular X. Bien, la figura la tenemos a vista. Tenemos varios ángulos rectos, 3 en este caso. Por acá tengo 1, 2, 3. Para entender mejor la figura le voy a agregar nombres. Triángulo ABCD, recto en A. Triángulo CDE, recto en D. Los dos son triángulos rectángulos y los dos tienen hipotenusa puntito. Entonces existe la sospecha de que esos dos triángulos serán congruentes. Vamos a verificarlo. Bien, si al primer triángulo ABC a sus ángulos agudos les llamo alfa y omega, entonces estos tienen que ser complementarios. Es decir, alfa más omega tiene que ser 90 grados. Ahora, alrededor del punto C todo este ángulo es 180 grados, ¿correcto? Pero como acá tenemos 90 grados, quiere decir que este ángulo omega más este desconocido tienen que ser complementarios. Resulta que el complemento de omega es alfa. Por lo tanto, este ángulo todavía desconocido es alfa. Ahora ya en el triángulo CDE, si este ángulo es alfa, el de arriba es su complemento. Y el complemento de alfa es omega. Por lo tanto, este ángulo va a ser omega. Y como podemos ver, se presenta lo siguiente, fíjate. En el triángulo ABC, alfa puntito omega. En el otro triángulo, alfa puntito omega. Tres elementos iguales, por lo tanto, confirmada la congruencia. ¿De qué caso se trata? Se trata del caso ángulo, lado, ángulo, ¿no es cierto? El caso lado, ángulo, lado. Bien, una vez que hemos confirmado que estos dos triángulos son congruentes por el postulado o caso ángulo, lado, ángulo, entonces aplicamos la congruencia, ¿no? Al frente de omega, 6. Entonces lo mismo tiene que suceder aquí. Al frente de omega, el lado CD tiene que medir 6. Listo. Al frente de alfa, 9. Lo mismo tiene que suceder en su triángulo congruente. Al frente de alfa, AC, tiene que medir 9. Y con eso es suficiente para calcular X. ¿Por qué? Porque si tú ves de que X es la longitud del segmento de recta AD, y AD es AC más CD, o lo mismo que decir 9 más 6. Entonces X va a ser 9 más 6, dando el resultado 15. Resolución del problema número 4. Calcular X. Bien, nos dan ahí la siguiente figura. Hay una abundancia de datos. Podemos observar de que este ángulo alfa en el triángulo ABC, le vamos a llamar así, al ángulo alfa está formado por los lados 10 y 6. Entonces voy a observar aquí qué sucede en el triángulo BED. Busco alfa y está formado también por 10 y por 6. Entonces se están repitiendo 1, 2, 3 elementos. 10, alfa, 6. 10, alfa, 6. Ahí están los tres elementos que necesitamos para confirmar la congruencia. Entonces los dos triángulos ABC y BED son congruentes, ¿no es cierto? Si a 10 le llamo puntito, puntito, si a 6 le llamo rayito, rayito, entonces estamos ahí verificando el caso lado, ángulo, lado. Estos dos triángulos son congruentes. Una vez confirmada la congruencia, le aplicamos. Bien, entonces yo puedo observar en el triángulo BED, este triángulo, de que al frente de alfa el lado vale 9, o mide 9, ¿no? Para ser más preciso. Tenemos 9, lo mismo tiene que suceder en el triángulo ABC. Al frente de alfa, todo este lado BC tiene que medir 9, ¿no? Ahí está el 9 que lo he pintado de rojo en el triángulo de arriba y en el de abajo. Todo este lado BC, también pintado de rojo, también tiene que medir 9. Pero tú observas que todo este lado BC es también lo mismo que decir BD más DC. ¿No es cierto? Entonces eso es lo que vamos a escribir, ¿no es cierto? BC, aquí está BC, y DE son iguales, ahí lo tenemos. Resulta de que BC es 6 más X, aparece la variable en ecuación. Y DE es 9, ¿no es cierto? Y finalmente 9 menos 6, la respuesta es 3. Resolución del problema número 5. Bien, en este problema hay dos tipos de datos, ¿no? Tenemos los datos gráficos, el cuadrilátero ABCD, y tenemos los datos por enunciado, ¿no? Que los tenemos acá. Entonces, para poder resolver el problema tenemos que incluir todos estos datos de enunciado al gráfico.
Entonces repito aquí el gráfico y voy a agregar los datos que tenemos acá. AN es igual a NC. AN es igual a NC. Les pongo el mismo símbolo, ¿no es cierto? Pero antes de eso, la intersección de estas diagonales le voy a llamar O. Entonces, lo que te decía, ¿no? AN, toda esta longitud es puntito. Y NC también va a ser puntito, porque de acuerdo a esta condición son iguales. Además, acá hay otra, mira, BM es igual a MD. BM es igual a MD. ¿No? Entonces, al segmento BM le llamo rayito y al segmento MD también rayito. ¿Por qué? Porque son exigencias del problema, son iguales. ¿Qué piden? Que hallemos X. X es este angulito. Muy bien, entonces nosotros podemos observar que N es punto medio de AC, mira, N es punto medio de AC porque lo ha dividido en dos partes iguales, así no parezca, acuérdense que los datos, que los gráficos son referenciales, y además también M es punto medio de BD, M es punto medio de BD, ¿cómo lo sabemos? Porque lo ha dividido en dos segmentos iguales. BM y MD son iguales. Quiere decir, jovencitos, de que al ser M y N puntos medios podemos aplicar la siguiente propiedad. Si en un triángulo, que en este caso el que se ha sombreado, el COD, en este triángulo, como en cualquier otro triángulo, si tú unes dos puntos medios, bien, entonces automáticamente este segmento de recta MN pasa a ser paralelo al lado que está al frente, en este caso CD. Por lo tanto, se cumple, ¿no es cierto?, de que el segmento de recta MN es paralelo a DC. Esa es una propiedad. Ahora bien, ¿qué está sucediendo con respecto a los ángulos? Miren, este, este ángulo que tenemos acá es 90 grados. Eso es dato del problema. Eso quiere decir que MN, al ser paralelo, va a formar el mismo ángulo, 90 grados. Por lo tanto, X va a ser 90 grados. Resolución del problema número 6. Calcular X. Bien, el gráfico se ve un poco más elaborado. Observamos de que X es un ángulo. Para comprendernos mejor le voy a poner nombres. Y quiero que nos concentremos en el triángulo rectángulo ABH. ¿Por qué? Porque acá hay datos altamente conocidos. Es un triángulo notable, es de 53. La hipotenusa es 5. El cateto que está al frente, BH, es 4. Y el cateto que está al costado, AH, es 3. Resuelto el triángulo. Ahora bien, vamos al otro triángulo, al HDE. Tú te preguntarás, profe, ¿por qué específicamente ese triángulo? Porque contiene también datos, mira. Conocemos los catetos. Este cateto mide 1 y este cateto HD, si tú sumas, tienes 3 más 1, 4. Es decir, los catetos son 1 y 4. Lo mismo que el triángulo BHC, que también es rectángulo. Mira, el triángulo BHC es recto en H, un cateto es 4, el otro es 1. Y el triángulo HDE es triángulo rectángulo, un cateto es 4 y el otro es 1. Entonces son congruentes, ¿no es cierto? ¿Qué caso de la congruencia es? Como tiene 4, 91, 4, 91, entonces ahí están los tres elementos que confirman la congruencia, lado, ángulo, lado. A este lado le llamo, digamos, rayito, entonces ese también va a ser rayito. Al 1, al lado HC que mide 1 le llamo bolita, bolita. Entonces ahí tienes, ¿no? Lado, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. Bien, confirmada la congruencia, entonces la aplicamos. Esos dos triángulos son congruentes. Y ahora vamos a ir por X, ¿no? Ya nos hemos generado datos para poder calcular X. Si este agudo del triángulo BHE le llamo alfa, entonces este angulito en C tiene que ser su complemento. Como no lo conocemos, le vamos a llamar omega. Entonces queda que en este problema alfa y omega son complementarios. ¿Por qué? Porque su suma es 90. Bien. Ahora, aplico la congruencia. Al frente puntito en este triángulo tengo alfa. Entonces en su congruente, en el otro triángulo que estoy señalando, al frente puntito también tiene que haber alfa. Mira, entonces aquí está puntito, este ángulo es el que está al frente, tiene que ser alfa. Y se volvieron a juntar alfa y omega, mira, en este triangulito pequeñito, que para verlo mejor lo voy a colorear. Bien, entonces en este triangulito, en el HFC, en este triangulito, tengo alfa y omega.
Me faltaría